Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller y en nuestro canal Hablemos de Magia. Esta vez de modelito estoy, miren, estoy con mi chalequito divino, que es lo que hoy vamos a tejer. Miren qué belleza. Yo lo hago con un poquito de base, porque me gusta cómo me calza a mí, que tengo una caderita. Esta es la espalda. Divino, combinando colores, como siempre, no puede ser de otra manera. A mí me gusta mucho jugar con todo tipo de colores. Este es divino, tiene unos puntitos, hay unos nuevos, como para mostrar, y la mayoría clásicos, como siempre, rejilla. Tengo estas motitas que son punto almendra, que ya les dejé de tarea. Si alguien sabe cómo se llama, que tenga otro nombre. Yo lo conozco como almendra, así que así lo llamé todo el tiempo. Bueno, unos abanicos muy femenino, divino. A mí me gustan así, uso muchísimo estos chalecos y espero que les guste y que lo adapten cada uno a su medida. Lo que tiene de especial este chaleco, que el Canesú es con escote en B. Esto es lo que tiene de particular y que lo podemos adaptar a todos los talles, sacando las medidas, como lo vamos a explicar. Ustedes lo pueden adaptar para cualquier talle. El escote en B, y luego cada uno le da la forma que más le guste y se divierte, como digo siempre, jugando con el crochet. ¿Qué les parece si vamos a tejer? Bueno, para hacer este chaleco de escote en B, este es uno que yo tenía puesto en uno de los videos y lo uso siempre, la verdad que es hermoso. Pero la versión que voy a hacer ahora es más primaveral. Nosotros ahora estamos entrando a primavera aquí en la Argentina. Este me lo hice en invierno, es un poquito más cerrado. El que voy a hacer es más caladito, pero lo que les quiero mostrar es cómo es el Canesú entero y con escote en B. Luego lo hago hasta el medio talle y a mí me gusta hacerle más en base la parte baja, la parte del faldón. No va a ser igual a este modelo, ahora le voy a cambiar los puntos, pero el modelo en sí, el corte, lo que sería el escote, y eso es todo igual para que lo puedan hacer en los talles que ustedes necesiten, porque se va a hacer a medida. Una de las cosas más lindas que tiene este trabajo es que podamos hacernos nuestras propias prendas y esa medida, que ustedes saben perfectamente que hacer una prenda a medida, si lo tenemos que encargar, bueno, es un poquito saladito en cualquier parte del mundo. Entonces lo aprendemos a hacer nosotras y en base a esto podemos hacer camperas, chalecos, remeras. Es un escote muy muy bonito, no es redondo, este es con el escote en B. Bueno, ¿qué tenemos que medir primero? Ahora les cuento. Bueno, acá tengo mi cuadernito y una lapicera. No les voy a hablar todavía del material, les voy a hablar sobre las medidas. ¿Cómo vamos a tomar la medida de nuestro cuello? Así. Yo les voy a hacer una especie de dibujito aquí, un cuello y un hombrito. No sale muy bien. Bueno, nosotros, ¿qué tenemos que medir? Tenemos que medir el ancho del cuello. Entonces aquí donde nosotros tenemos nuestro huesito, vamos a apoyar el centímetro y vamos a marcar de esta línea del cuello, vamos a bajar un poquito y vamos a medir el comienzo y el final, ahí, esta parte del cuello, ¿ven? Según lo que mida esta parte del cuello, en mi caso, mi cuello mide 16 centímetros. Yo tengo de contorno de busto 110 centímetros. Entonces, a partir de esta medida, vamos a hacer esta división. Y aquí, esto sería la parte donde mi medida da 16 centímetros. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a elegir el material que sea. En mi caso, yo voy a utilizar este acrílico finito. Con esto voy a hacer mi muestra, mi primer muestra. ¿Qué va a ser? Tejer, y lo voy a tejer con mi aguja de 3.5 milímetros. ¿Ven? Yo voy a hacer una muestra de cadenas y varetas del largo de 16 centímetros. Yo voy a hacer una muestra del largo de 16 centímetros. Y depende la cantidad de puntos que me queden en mi muestra, de ahí vamos a partir para terminar de hacer el esquema, esta parte del cuello, del escote, ¿sí? Esto lo dejo separado un poquitín para que yo pueda hacer mi muestra, que voy a empezar con una cadena
y voy a hacer un poquito más de 16 centímetros. Voy a hacer unos 18 centímetros más o menos. Voy a hacer todas varetas y en base a eso vamos a medir cuántos nos entran en 16 centímetros. Entonces yo me voy a quedar haciendo una cadena y lograr superar los 16 centímetros que yo necesito para mí. La base de mi cuello la medí y me daba 16 centímetros. Entonces, con el material que vamos a tejer nuestra prenda, hacemos esta cadena. Una cadena de más de 16 centímetros porque cuando empecemos a hacer las varetas, que es el punto que yo voy a elegir, ¿ven? Más o menos mide 20 centímetros. Bueno, ahora voy a levantar 3 cadenitas y voy a empezar a tejerle a esta base de cadenas varetas. Todas las que hicimos, cadena por cadena, vamos a ir haciendo la misma cantidad en varetas. Una vareta sobre cada cadena de base. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo esta muestra para poder sacar el cálculo de hacer mi escote a medida. Me quedo tejiendo y ya les cuento cómo seguimos. Acá yo ya terminé mi muestra y voy a medir mis 16 centímetros que yo tengo anotado la base de mi cuello. En base a los 16 centímetros que tengo tejido con mi muestra de cadenas y varetas, voy a contar cuántas varetas entran en mi muestra. Y en mi muestra, para mi medida, entran 26 varetas. Yo ya las conté, tengo 26. ¿Ven por qué yo les decía un poquito más? Porque vamos a medir cuánto nos lleva estos 16 centímetros, cuántas varetas entrarían. Entonces, la voy a anotar. Yo tengo 26 varetas, 26 puntos. A estos 26 puntos voy a dividir a la mitad y la mitad son 13 varetas. Entonces, a cada lado de mi escote le voy a hacer 13 varetas, en la parte de atrás van 26 varetas y en este lateral van 13 varetas. A la suma total de estos 26 más 13 más 13 le vamos a sumar 4 puntos. O sea que vamos a sumar 26 más 13 más 13, ¿no? Son 6 y 6, 12. Me llevo 1, son 3, 4, 5. 52 puntos. Más 4 son 56 puntos en total. O sea que yo en total tengo que hacer una cadena de 56 puntos, porque aquí a los 52 le vamos a sumar 4 puntos que van a ser de aumentos. En total, para mi medida son 56 cadenas. Es lo que voy a hacer ahora, depende de la base de mi cuello, que medía 16 centímetros. ¿Cuántas varetas entraban en 16 centímetros? Entraban 26. A esos 26 lo dividimos a la mitad y hacemos en cada lateral 13 varetas para cada uno, más los 4 puntos de más que van a ser los aumentos. Entonces, mi base total es de 56 puntos de cadena y eso es lo que voy a tejer. Sea el material que sea, ustedes quieren hacerlo en algodón, lo quieren hacer con una lana más gruesa, siempre van a partir de la base que les mida esta parte de aquí del cuello. Depende de lo que les mida y depende del talle que tengan ustedes, van a sacar en centímetros y luego en cadenas y luego en varetas. En base a eso hacemos cualquier talle. Para todos los talles nos sirve y depende también el punto ahora que vamos a elegir. Yo voy a elegir un punto calado con varetas, pero la medida siempre va a ser la misma. A partir de aquí vamos a elegir el punto que queremos. Por ejemplo, yo les mostraba este chaleco mío, ven que tiene el punto más bien cerrado y mi punto ñoqui que lo hicimos en la manta. Esa es la base de mi chaleco y del escote en B, pero el que voy a hacer ahora va a ser diferente. Bueno, aclarado todo esto, entonces vamos a comenzar con la cadenita de 56 puntos. Voy a empezar a hacer ya mi trabajo directamente con mi cadena de 56 puntos con este material.
Bueno, voy a comenzar con mis cadenitas. Esta es mi forma de hacer el comienzo de mi tejido siempre. Así, ajusto con un nudo deslizado y hago mi cadenita. Tenemos los videos también para cuando quieran visitarnos, para todos los que se inician con los puntos básicos. Estamos subiendo de a poquito algunos puntos básicos y luego vamos a ir subiendo otras técnicas, algún punto y mucho más sobre el crochet. Si entran a nuestro canal van a ver nuestros videos de puntos y técnicas, que está muy bueno para el que se inicia, y ahí de a poquito vamos a ir mostrando paso a paso de este mágico mundo del crochet. Bueno, yo me voy a quedar haciendo mis 56 cadenas y luego les cuento cómo iniciamos este punto hermoso del escote en V. Si ven, acá tengo mis 56 cadenas y tengo los aumentos ya incorporados. Va a ser un aumento en cada extremo, una cadenita de más, una cadenita de más aquí y una cadenita de más aquí. Acá adentro tengo mis 26 puntos. Estos 26 son estos. Estos 13 son estos y estos 13 son estos. Y donde tengo los marcadores es donde aumenté mis 4 puntos extra, que con esto empezamos a dividir lo que sería el escote. Bueno, el punto este es así. ¿Cómo voy a hacer mi primera hilera? Mi primera hilera, voy a sacar mi marcador porque voy a empezar a tejer en este puntito, y aquí mismo voy a levantar 3 cadenitas para hacer mi primer vareta. Voy a tomar lazada y en esa cadena de base, ese aumento que tenemos, voy a hacer una vareta, pero no la voy a cerrar, la voy a mantener a mitad. La dejo aquí enganchada en mi aguja. Vuelvo a hacer lazada, nuevamente en la misma cadena, termino la mitad de mi otra vareta y tengo estas 3 juntitas. Una vez que tengo estas 3 juntitas, ahora sí, tomo una hebra, cierro y hago 1, 2, 3 cadenitas y vuelvo a repetir este punto pinchado en la misma cadena de base. Miren qué bonito va a ser este trabajo. Hago la vareta y no la cierro, la segunda vareta y no la cierro, siempre pinchamos en la misma cadena de base, y la tercera vareta y no la cierro. Una vez que tengo las 3 varetas a medio hacer y enganchadas en mi aguja, recién ahí tomo una lazada y cierro todo junto. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas, voy a saltar 1, 2 cadenas de base y en la tercera cadena voy a hacer una vareta, ahí. Este va a ser mi primer movimiento. Hago mi vareta, una cadena al aire, tomo una lazada, voy a saltar un punto de cadena de base y en el próximo hago otra vareta más. Entonces vamos a ir formando el caladito de esta prenda, ahí. Vuelvo a hacer una cadena al aire, salto una cadena de base y me voy al lado. Vuelvo a hacer otra vareta, una cadena al aire, salto la de base y hago una vareta más. Y una vez más, una cadena al aire, salto la de base y hago mi última vareta que vendría en este sector. Esto sería uno de los laterales. Ahora, voy a repetir este punto de inicio, que es muy bonito, y voy a hacer 3 cadenitas al aire. Voy a sacar el marcador. Acá en este lugar tengo que saltar estas 2 cadenitas y voy a pinchar mi punto donde tengo el marcador, o sea en la tercera cadena. Y vuelvo a repetir ese punto de inicio tan bonito que hicimos. Salto estas 2 y en esta tercera hago mis 3 varetas sin terminar y luego las cerramos todas juntas. Yo a este puntito lo llamo punto almendra, pero no sé si tiene algún nombre específico. Ahí están cerraditas juntas. Vuelvo a separar con 3 cadenitas y una vez más en el mismo punto vuelvo a hacer este puntito almendra. Entonces, una vareta no la cierro, mi segunda vareta no la cierro y mi tercera vareta ahí, y ahora sí, cierro todo junto con una lazada. Vuelvo a hacer 3 cadenitas y ahora vamos a comenzar la parte que sería de la espalda.
y otra vez hacemos este caladito. Vamos a saltar 2 puntos de cadena de base y en la tercera pinchamos y hacemos una vareta. ¿Ven? Aquí tengo 2 cadenitas de base y hago mi vareta. Una cadena al aire, salto una de base y me voy al lado. Bueno, así voy a ir haciendo todo este espacio que tengo que pertenece a la espalda. Una vareta, una cadena al aire y salto un punto de base. Cuando llego al otro extremo les cuento cómo seguimos. Bueno, acá yo ya hice las varetas que me corresponden para mi espalda. Acá tengo estas 2 que tengo que saltar, entonces voy a hacer 3 cadenitas, voy a sacar mi marcador que sería la tercera cadena y ahí voy a pinchar estos 2 puntos almendrita, ahí. Hago la vareta, no la cierro, así por 3 veces y hago mi primer punto almendra, ahí. Cierro, 3 cadenitas al aire y vuelvo a hacer este punto almendra en la misma cadena, ahí. Vuelvo a hacer 3 varetas, ahí. Y las cierro todas juntitas. Nuevamente 3 cadenitas. Y ahora voy a iniciar lo que sería el otro lateral. Entonces, salto estas 2 cadenitas de base y en la tercera vuelvo a hacer una vareta, una cadena y saltando siempre uno de los espacios. Me tienen que dar 5 varetitas por la medida que tengo, ¿no? Me tienen que dar igual que el otro lateral. Esto sería la parte que quizás hay que prestarle más atención porque, bueno, estamos haciendo la base de lo que va a ser toda una prenda. Entonces hay que prestar un poquito de atención, pero les puedo asegurar que este trabajo les va a servir para un montón de detalles y va a quedar divino, va a quedar realmente hermoso para cualquier punto que quieran. ¿Quieren hacerlo todo con varetas? Se puede hacer todo con varetas, no hay ningún problema. Acá llegué a mi última vareta, entonces voy a volver a hacer el puentecito de 3 cadenas, saco el marcador, el último que nos quedaba, y acá vamos a hacer saltando 2 cadenas de base. En la tercera vamos a hacer ese punto almendra por 2 veces. Ahí. Cierro todas juntas, vuelvo a hacer ese puente de 3 cadenas y hago el último punto almendra de esta hilera. Ahí. Hago 2 varetas, no las cierro, 3 varetas y cierro todo junto. Ahí. Miren, les voy a mostrar. Voy a apoyar sobre la mesa, tiro esta colita y miren cómo va a quedar esto que no dice mucho, pero es la base de nuestro chaleco. O el buzo o campera, lo que ustedes quieran tejer. Bueno, ahora vamos a girar el trabajo. Yo ya acá lo tengo, giro. No vamos a hacer una cadenita al aire para girar ni nada, porque yo voy a entrar con mi aguja por dentro del arco. Aquí voy a traer la lazada por dentro del arco y recién ahí hago un punto corrido. Lo voy a repetir para el que se inicia, que si quiere y tiene muchas ganas de tejerse un chaleco, lo puede hacer siguiendo estos pasos, le va a salir perfecto. Paso mi aguja por dentro del arco, traigo la lazada y hago el punto corrido, punto raso o punto enano. Bueno, aquí mismo voy a levantar 3 cadenas porque le estoy dando la altura de mi primer vareta. Voy a repetir este punto. Entonces, tengo mi primer vareta, vuelvo a hacer una vareta y no la cierro, vuelvo a hacer una vareta y no la cierro. Voy a cerrar este punto y en esta hilera, en vez de hacer 2 puntos almendra, solamente en este extremo y en el otro extremo, vamos a hacer 3 puntos almendras, porque yo aquí ya empiezo a hacer el aumento que sería para mi delantera. Por ahí todavía no lo comprenden, pero ya lo van a ir viendo a medida que vamos tejiendo. Vuelvo a hacer mi arco de 3 cadenas y una vez más este punto, siempre en el arco de la hilera anterior. Todos juntitos los vamos a hacer. Tengo mi segundo punto, lo cierro. Una vez más hago 3 cadenas y una vez más hago este punto aquí.
Hago 1, 2, la mantengo en la aguja y 3. Cierro y nuevamente un arco de 3 cadenas. Miren cómo tiene que quedar este extremo, porque de aquí van a hacer la parte que será de la delantera y la parte que viene para la espalda y manga. Bueno, ahora todavía no se ve, pero ya se van a dar cuenta. Una vez que hice mi arco de 3 cadenas, voy a hacer una vareta en este arco anterior, ahí. Entonces aquí va a empezar el aumento. El aumento lo voy a hacer en este arquito. Una cadena de base y vamos a repetir este caladito. Y la voy a pinchar sobre la vareta de la hilera anterior, ahí. Una cadena al aire, vuelvo a hacer una vareta y la pincho en la vareta de la hilera anterior. Así vamos a ir haciendo esta hilera, así. Cadena al aire y pincho vareta sobre vareta. Cadena al aire y pincho mi vareta. Bueno, cuando llegamos a este extremo voy a volver a hacer una cadena más y aquí en este arco de 3 voy a hacer esta vareta de aumento que necesito para que mi escote empiece a crecer. En el arquito vamos a hacer ese aumento. En cada arquito vamos a hacer una vareta. Ahora sí hago ese arco de 3 cadenas y aquí en este punto solamente vamos a hacer estos mismos 2 puntos almendra, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A mí me parece que es como una almendrita, por eso lo llamo así. Entonces hago la segunda vareta, no la cierro, la tercera vareta y no la cierro, cierro todo junto. Hago mi arco de 3 cadenas, 1, 2, 3 y vuelvo a hacer ese puntito en el mismo lugar, en el mismo espacio. Ahí las tengo a las 3, las cierro todas juntas. Vuelvo a hacer ese arquito de 3 cadenas, 1, 2 y 3 y en el arco anterior voy a pinchar mi primer vareta. Acá ya estoy haciendo mi aumento. Una cadena al aire y sobre cada vareta una vareta. Una cadena al aire y sobre cada vareta, así vamos a hacer toda la parte que sería de la espalda. ¿Ven? Este punto va a ser así prácticamente en toda la parte del canesú y hasta donde nosotros queramos que quede y juguemos con el diseño. La parte del faldón yo le voy a cambiar el punto, pero bueno, por ahora les voy mostrando esto. Así vamos a ir haciendo varetas sobre cada vareta y la cadena al aire donde me corresponda. Y va haciendo esta especie de enrejadito que queda divino y para esta temporada es fantástico porque nosotros estamos entrando en primavera. Bueno, acá me encuentro de nuevo con el arquito. Una vez más voy a hacer una cadena al aire y recuerden que en cada arco siempre vamos a hacer una vareta porque es nuestro aumento. Luego vienen las 3 varetas y en esta esquina volvemos a repetir este mismo punto, este punto almendrita, 3 cadenas y una vez más este punto. Esperen que me voy a traer la lana y el material siempre tiene que estar flojito, no puede estar tirante. Ahí la cierro, nuevamente el arco y nuevamente el aumento, ahí. Una vez más, cadena, vareta, así hasta llegar al extremo. Bueno, acá va, una vez más vamos a hacer este aumento que les venía diciendo, ahí, cadena y vareta sobre el arco. Otra vez el arco de 3 cadenas y recuerden que en este extremo vamos a hacer 3 de estos puntos de almendra. Ustedes cuéntenme si saben cómo se llama este punto o cómo lo llaman ustedes. A mí me parece que parece una almendra, por eso miren, es planita y tiene esa formita. Por eso yo la bauticé así, pero realmente no sé cómo se llama. Bueno, hacemos el arco, una más. Si ustedes saben, bueno, saben que en sus comentarios se los leo a todos. Son muy amorosas, muy amorosos, muy lindos las cosas que nos escriben. Bueno, una más, ahí, y terminamos con esta hilera. Ahí, y la última. Ahora sí, cierro todo junto.
Acá no voy a hacer cadena porque giramos. Ven que nos queda este aumento. Esta parte va a venir para la delantera, esta va a ser la manga, espalda, manga y aquí que no se ve, pero va a venir una delantera. Bueno, vuelvo a entrar por el arco, ahí, y hago un punto corrido. Entonces me estoy ubicando en el centro del arco. Vuelvo a levantar mis 3 cadenitas y una vez más este puntito almendra, las 3 cadenitas y otra vez el puntito almendra. Bueno, ya va tomando color, va tomando formita. ¿Cómo vamos a dividir lo que será de la delantera con la manga? Estas me van a quedar en la delantera, en el frente de mi trabajo. Este va a ser el dibujo de cada división, que queda divino. Ahora, de este lado yo voy a empezar a dividir para lo que sería la delantera. Y vamos a hacer así, una cadena al aire, una vareta que la voy a pinchar en este punto almendra, en el del centro. Bueno, voy a tomarlo ahí y hago mi vareta. Una cadena al aire y vuelvo a repetir este grupito de 2 en este arco. Ahí. Entonces ya comienza la división, que va a ser una parte para la delantera y otra parte para las mangas. Hago las 3 cadenitas y una vez más este punto. Y ya se los muestro para que vayan tomando idea de cómo viene este trabajo. ¿Ven? Acá ya empieza la división. Esto que casi no se ve es el nacimiento de lo que va a ser nuestra futura delantera. Entonces, vuelvo a hacer un arco de 3 y recuerden que el aumento siempre lo vamos a hacer en este arco. Ahí aumentamos una vareta, la cadena y nuevamente vamos a ir vareta sobre vareta y la cadena que va al aire. Y vamos haciendo este dibujo de rejillitas. Yo me voy a quedar tejiendo, cuando llegue aquí les cuento cómo seguimos. Acá yo ya hice la vareta hasta el aumento, nuevamente las 3 cadenas y aquí continúa este mismo dibujo. Esta parte y bueno, acá va otra vez este aumento que hicimos al principio. Pero esto se repite, esto vamos a repetir siempre las mismas hileras, esta parte no va a cambiar. Vamos a hacer siempre este movimiento, el puentecito de 3 cadenas y las 2 almendritas en este mismo arco. Esto sería la espalda y una parte de la manga, un costado. El aumento siempre en todas las hileras hasta el final, hasta que lleguemos a terminar la sisa, siempre va una vareta nueva sobre el arco que tengo de 3 cadenitas de la hilera anterior. Eso siempre lo vamos a respetar porque es nuestro aumento. Y ahí va a empezar a crecer nuestro tejido. Entonces seguimos tejiendo hasta que me encuentre con el otro extremo, porque esto es simplemente repetir lo mismo, ¿sí? Hasta que llegue a la otra punta. Bueno, acá me encuentro nuevamente con este extremo y vamos a hacer el grupito de 2 aquí y el grupito de 2 aquí y la vareta en el centro. Si recuerdan que es lo que hice en este extremo, ¿ven? Esto mismo lo vamos a repetir de este lado. El arquito de 3 y aquí van las 2 almendras, ahí y ahí. Entonces 3 cadenitas y nuevamente la otra almendrita, ahí. Ahora hago la cadena al aire, una vareta sobre el punto de almendra del medio que nos quedó de la hilera anterior y una cadena más. Y ahora nuevamente en este arco el grupito de 2. Ahí. Cierro todo junto. 1, 2, 3. Y la última. Ahí. Y ahora cierro. Voy a girar mi trabajo y voy a repetir este punto aquí adentro. O sea, entro mi aguja por el arco y me corro con un punto corredizo, un punto enano, al centro. Levanto las 3 cadenitas. Este siempre va a ser el mismo movimiento cada vez que iniciemos, porque yo tengo que subir. Cierro y hago las 3 cadenitas. Y como es el motivo central en cada división del sector de delantera, espalda, ¿no? Este va a ser el dibujo.
Es un motivo precioso que queda. Voy a hacer, en este caso, en la hilera anterior hicimos una cadenita. Bueno, en esta hilera vamos a hacer 2 cadenitas al aire, 1 y 2. Y voy a pinchar la vareta sobre la vareta anterior, ahí. Y ya empieza a formarse mi enrejado nuevo. 1, 2 cadenitas al aire y vuelvo a hacer este grupito de 2. Ahí, 1, 2 y 3. Cierro y 3 cadenas. Ahí empieza a crecer mi enrejadito. Después de este punto, se vuelve a repetir todo lo anterior. O sea, 3 cadenitas al aire, hago mi aumento aquí y una vez más, vareta, cadena, toda la hilera, hasta llegar al otro extremo. Cuando llegamos al otro extremo, volvemos a repetir este aumento. En el centro, no. Simplemente repetimos los puntos como se vienen presentando. Y siempre recordando que tenemos que hacer el aumento a cada lado en cada arco. Yo me voy a quedar tejiendo hasta llegar al otro extremo. Así les recuerdo cómo hicimos este nuevo aumento en las puntas. Pero después es todo tejer lo mismo. Esto va muy rápido. Bueno, acá yo hice una parte del conjuntito de 2 almendritas para recordarles que van 2 cadenitas, sobre la vareta hago una vareta y 2 cadenitas y nuevamente las 2 almendras. Esto sería ya el final de esta hilera y ahora les cuento cómo seguimos la otra hilera y ya se inicia como hemos venido tejiendo todo el resto de este hermoso tejido, ¿no? Entro una vez más sobre el arco y vuelvo a repetir esto que va a ir una y otra vez hasta el final del canesú. Ahí, 3, otra vez la almendra. Ya lo tejo más rápido porque es repetir, no es que ahí. Bueno, ahora vamos a empezar con los arquitos de 3. Como venimos haciendo en el resto de las hileras, acá iniciamos de la misma manera. 1, 2, 3 y hago el aumento. Ahí. Una cadenita al aire para pinchar sobre la vareta sobre la vareta y una cadenita al aire para hacer la otra vareta de este lado. Ahí. ¿Ven? Ya se inicia como venimos tejiendo esta parte de acá. O sea que ya empezamos a repetir siempre el mismo movimiento. Las 3 cadenas de arquito y aquí hacemos nuevamente ese grupito de 2 almendras. Miren, voy a tirar un poquito para mostrarles. ¿Ven? Acá yo ya terminé con la división de lo que va a ser la delantera. Esto va a ir creciendo como vino creciendo esta parte de aquí y todo el largo de nuestro canesú. Entonces, lo más complejo, si se quiere, era hacerle estos aumentos y esta división. Pero de ahora en adelante es repetir todo el mismo movimiento, siempre aumentando estas varetas para que el tejido vaya creciendo. Voy a terminar toda esta hilera, es repetir y repetir hasta el largo que nosotros necesitemos, de la medida que nosotros necesitemos cada uno con su cuerpo. Bueno, una vez más les muestro aquí el arco de 3, ya inicia con un arco de 3, hacemos la vareta de aumento, una cadena al aire, vareta sobre vareta, cadena al aire, vareta de aumento y el arquito de 3, que es lo mismo que venimos haciendo, como les contaba recién, en todo el tejido. Esto lo vamos a hacer por unas cuantas hileras. Yo le voy a incorporar color, así que en medio de estos puntos tan bonitos, yo voy a hacer unas hileritas más adelante, se las voy a mostrar, unas hileritas con color, con un puntito bajo. Pero ahora es solamente repetir lo mismo. Y vamos a ir mirando para darle el largo que necesitemos hasta que nos cubra y nos cierre la sisa. Si ustedes no van a poner color, pueden tejer directamente hasta llegar a la medida de la sisa, que ya se los voy a ir mostrando para ir midiéndonos, porque es como les decía al principio, es un trabajo hecho a medida.
Entonces ustedes se lo pueden ir probando y van a ir eligiendo cuántas hileras le van a ir sumando. ¿Ven lo que les decía? Este es el mismo crecimiento que le dimos, ya arrancamos y le vamos a dar hasta lo que necesitemos, como contaba recién, de la sisa. Pero bueno, yo me quedo tejiendo y voy a parar nada más que para mostrarles cuando incorpore mis colores, que los tengo aquí sobre la mesa, estos colores divinos que voy a combinar. ¿Ven? Todos estos colores van a hacer un juego hermoso con este color, parece un natural, es muy bonito, tiza. Bueno, voy a hacer unas cuantas hileras más y luego les muestro cuando incorporo mis colores a este tejido. Se los voy a ir mostrando para que vean cómo va quedando esto. Ven cómo se van repitiendo las vueltas, los aumentos de la misma manera. Esto, si yo lo doblo, ahí nos va formando el escote en V. Entonces cada división va a ser con este jueguito de almendras y todo el borde también. Una belleza, es una preciosura. Ahora en este punto yo hice 8 hileras. Todavía me faltan unas cuantas hileras más porque ¿qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr que esto, al hacerle más hileras, esta es la parte de la manga, esta parte nos calce justo en la sisa. Entonces, evidentemente a esto le faltan unas cuantas hileras más. Pero yo en este punto le quiero incorporar mis colores. Yo le voy a hacer una hilera todo alrededor con puntos bajos y cadena y luego reinicio con el mismo dibujo, el mismo motivo que estoy tejiendo aquí. Yo se los voy a mostrar, pero les quiero contar. Si ustedes eligen hacerlo en un solo color o en algún color matizado o el color, el material que ustedes deseen, lo pueden seguir tejiendo hasta conseguir el largo necesario para que nos calce debajo de la sisa y nos quede cómodo la manga. Y a su vez el pico se va a ir juntando, que es nuestro escote en V. Bueno, yo les voy a mostrar cómo voy a incorporar mi color nuevo. Este no lo voy a cortar, lo puedo sujetar para que no se me escape. Voy a buscar mi hilo, mi lana, en este caso, esta finita doble que yo les muestro como tejo siempre, que me gusta mucho. Sujeto este último punto para que no se me escape, pero no voy a cortar la hebra, lo voy a dejar en suspenso para la próxima hilera. Si voy a entrar dentro del arco, voy a tomar el color nuevo, ahí, y voy a hacer un punto bajo, 2 cadenitas y en el mismo arco voy a hacer otro punto bajo. Me va a quedar este pequeño arquito para la próxima hilera. Acá voy a hacer el mismo arco de 3 cadenitas que veníamos haciendo en todas estas hileras anteriores. Y donde iba la vareta, yo voy a hacer un punto bajo. Ahí. Esta va a ser mi intervención de color. Entonces, una cadena al aire, voy a saltar la vareta y donde estaba la cadenita, ahí voy a hacer un punto bajo. ¿Ven? Cadena al aire, salto la vareta y en el arquito de cadenita hago el punto bajo. Así va a ser toda esta hilera. Ubicando un color nuevo, le voy a agregar unos 3 colores más. Este amarillito y 3 colores más, pero intercalados con una hilera de este color base y con este punto que veníamos haciendo en todo el tejido. Yo voy a ir saltando con una cadenita cada vez que me encuentre con una vareta abajo. Cuando llego al arco, salto la vareta y aquí donde nosotros hacíamos ese aumento con la vareta, voy a hacer el punto bajo. 3 cadenitas como veníamos haciendo en las hileras anteriores, y dentro del arco de estas 2 almendritas voy a hacer un punto bajo, 2 cadenitas al aire y un punto bajo. Ahí. Nuevamente mis 3 cadenitas y hago el aumento aquí con el punto bajo. Bueno, de este movimiento se trata esta hilera. Todo alrededor de mi tejido, de mi canesú, lo voy a tejer de esta misma manera. Cuando llegamos a las almendritas hacemos punto bajo, 2 cadenas y punto bajo. Y cuando estamos aquí en la red hacemos cadena y punto bajo. Fácil, súper fácil esta hilera. Me quedo tejiendo y luego les cuento. Si ven acá, yo ya hice todo alrededor del canesú y cuando llego al final con este color hago una cadenita y corto. Porque este color no, por ahora no lo voy a repetir, tiro, ajusto porque hice mi nudito
y nos va a quedar así, con este bordecito, con este color. Muy bonito. Si ustedes no le quieren incorporar color o lo quieren hacer con otros colores, también es válido. Ustedes pueden seguir tejiendo hasta terminar con la sisa. Bueno, les voy a contar cómo reinicio con este color, porque yo voy a combinar una línea en punto bajo con un color nuevo, una hilera con este punto que veníamos haciendo. Entro al arco y voy a buscar esa hebrita que me quedó ahí. Nuevamente levanto las 3 cadenitas y dentro del arco, dentro de este arquito que hicimos de 2 cadenas, acá voy a hacer mi grupito de 2. Ahí hago el grupito que veníamos haciendo, pero dentro del arquito de las 2 cadenas. ¿Ven? Ahí. Ahí. Y ahí. Hice mi grupito. Entonces, ahora vuelvo a hacer el arquito de 3 cadenas y la vareta que veníamos haciendo de aumento la voy a hacer en este arco de 3 cadenas que hice con mi color nuevo, acá. O sea que se vuelven a repetir los aumentos siempre lo mismo. Hago la cadenita al aire y voy a hacer mi vareta acá, en el arquito donde hice la cadenita sobre la vareta. Ahí. Cadena al aire y sobre la vareta, pero en el arquito de la cadena con el color nuevo, ahí voy a pinchar y voy a hacer la vareta. ¿Ven? No sobre la vareta, sino sobre dentro del arquito. Ahí. Entonces me queda un juego de color muy bonito y muy delicado. Queda muy bonito. A mí por lo menos me gusta mucho. Y saben que yo juego mucho con los colores y en este caso es la misma textura porque es toda la misma lana. Pero lo pueden hacer en hilo de algodón o si eligen alguna lana o hilo con textura, lo hacen simplemente con eso. ¿Ven cómo quedan sujetos los puntos? Vuelvo a repetir la vareta sobre la vareta, pero dentro del arquito que hice con el color anterior, que es una cadenita. Acá repito lo mismo, salto este punto bajo y me encuentro otra vez en el arco de 3 cadenas. Bueno, sobre ese arco vuelvo a hacer el aumento que veníamos haciendo en todas las hileras. Si bien acá se nota que va en diagonal, es porque ahí estamos haciendo ese aumento. Vuelvo a hacer ese arquito que hacemos siempre y recuerden, dentro del arquito de 2 cadenas, no en el arco anterior, sino en el nuevo, con el color nuevo, ahí voy a hacer mi juego de 2 almendras. Bueno, este es el movimiento que vamos a hacer en esta hilera. Se repite una y otra vez, así que no, yo les muestro hasta aquí y me quedo tejiendo, pero les cuento que es exactamente lo mismo para todo alrededor del canesú. Ahora, yo voy a sujetar nuevamente con el color nuevo y vamos a volver a hacer esto que hicimos aquí, pero iniciamos nuevamente de este lado y vamos a repetir exactamente lo mismo. Yo me quedo tejiendo y luego les muestro apenitas un poquito cómo iniciamos con el color nuevo. Después es exactamente lo mismo para todas las hileras. Bueno, acá llegué al final y acá mismo voy a empezar con mi nuevo color. Recuerdan, paso y traigo el nuevo color. Ahí. Hago un punto bajo, 2 cadenitas y un punto bajo en el mismo arco. 3 cadenitas y el punto bajo que iría acá en el lugar de la vareta. Ahí. Una cadena al aire, salto la vareta y vuelvo a repetir lo mismo que hice con el color anterior. Cadena y punto bajo, cadena y punto bajo. ¿Ven? Fácil, súper fácil y queda muy bonito este detalle. Cuando llegamos a la esquina hacemos exactamente lo mismo que hicimos acá y como lo hicimos con la hilera esta del color anterior. Yo me voy a quedar tejiendo y voy a repetir mis otros colores de la misma manera y cuando termine con esos colores yo ya les muestro cómo seguimos, que es muy probable que esté llegando al largo que necesito para mi sisa. Y luego les cuento cómo seguimos para terminar la parte de la sisa. Quiero que vean, yo ya tejí, le agregué el color grisecito, luego la vuelta con las varetas con el color de base y le combiné 2 colores más. Y luego seguí tejiendo, en mi caso hice 4 hileras más hasta conseguir el largo para mi sisa. Acá, todavía esto está abierto. Yo ahora comencé esta hilera y en esta hilera voy a unir las mangas, voy a unir mi sisa y luego me lo voy a probar.
ustedes tienen que hacer lo mismo. Si es para ustedes, bueno, van a medir el largo de la sisa y vean que al probarse les queda cómodo. Si no, ustedes le pueden poner un ganchito y se lo prueban. Y tienen que fijarse que les quede cómodo en el brazo, que no les ajuste. Bueno, eso también depende del gusto de cada uno. A mí me gusta un poquitito flojo, entonces por eso le hice una hilera de más. Pero ustedes se lo tienen que probar y ver que les quede cómodo. Les voy a mostrar cómo vamos a unir esta parte de la delantera y la parte de la espalda en la manga. Vamos a volver a hacer el mismo motivo, la vareta que va de aumento, las 3 cadenas, y yo voy a hacer el mismo motivo de la almendra. Ahí, las 3 cadenas de arco y el otro punto que lleva. Ahí. Voy a hacer una cadenita y directamente comienzo a hacer en este arco el mismo punto. Es solamente esto para esta hilera y unimos la manga. Luego vamos a repetir lo mismo para dar toda la vuelta y en la otra manga hacemos exactamente el mismo trabajo. Las 3 cadenitas y la vareta de aumento. La cadenita y vareta sobre vareta. Eso lo volvemos a hacer en todas las vueltas. Entonces nos quedaría así, la manga aquí, la primera parte unida. Luego con la segunda hilera ya vamos a emparejar y emprolijar toda la parte esta de ubicar varetas sobre cada espacio que le corresponda. Entonces yo me voy a quedar tejiendo toda la parte de la espalda. Cuando llego acá, vuelvo a unir la manga del otro lado y termino mi hilera. Yo me voy a quedar tejiendo esta parte y luego me lo voy a probar para que vean ustedes cómo va quedando y después decidimos el largo que le vamos a dar a la parte de la chaquetita. Bueno, acá yo uní las 2 manguitas apenas con un punto y ya me lo voy a probar para mostrárselos. Pero quiero que vean con mi otro chaleco el espacio que yo le voy a seguir tejiendo luego. Yo le voy a tejer esta cantidad de hileras y luego empieza el faldón con otro punto fantasía. En este caso lo voy a combinar con los puntos que estoy haciendo ahora. Lo que les quería mostrar es hasta dónde llega. Yo ahora me lo pruebo y se los muestro. Y luego cada uno va a decidir si lo quiere hacer recto. Bueno, lo sigue tejiendo todo recto hasta darle el largo necesario o el largo que uno quiere. Yo solamente voy a tejer unas hileras más y luego le voy a hacer un faldón en base como me gusta a mí, porque me parece que es más femenino. Bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Entonces yo me lo pruebo, se los muestro para que vean cómo se lo tienen que ir midiendo y probando. Y luego decidimos el largo que le vamos a dar a la parte de la chaquetita. Bueno, ven hasta dónde llega. Lo que yo les quería indicar, que no quería mi manguita muy ajustada. A mí me gusta que quede más bien floja, aunque todavía acá me faltan unas vueltitas, pero es para mostrarles. Y me queda aquí, tenemos que verificar que el centro quede bien ahí, porque acá ya no va a haber más aumentos. Ahora empieza a bajar el tejido. Y la espalda, ¿ven? Hasta dónde llega. Entonces, ¿qué tenemos que decidir ahora? El largo que queremos de la chaqueta. Hasta acá yo veo que me va bien, me gusta, y ahora seguimos tejiendo el largo que yo quiero hasta luego empezar con el faldón. Yo ya estoy tranquila que esto me queda bien como a mí me gusta, me queda cómodo, es lo que tienen que hacer. Acá se terminan los aumentos, ahora empezamos a tejer en recto. Lo que les contaba es, a partir de ahora ya no hay más aumentos. Yo voy a seguir toda la orilla de mi chaleco con este mismo punto. Pero acá voy a hacer solamente una cadenita para cerrar y la vareta la voy a hacer sobre la vareta que tenía de la hilera anterior. Y a partir de ahora los puntos van a ser así, la doble almendra y vareta sobre vareta. No vamos a hacer más este puentecito de 3 cadenas porque me tiene que quedar recto este tejido. Entonces voy a seguir tejiendo igual como está hasta llegar a la sisa. Cuando llegue a la sisa le cuento cómo unimos toda esta parte del tejido. Acá tampoco, en la unión de la manga, tampoco voy a hacer el arco de 3 cadenas, solamente una cadena al aire y voy a pinchar mi vareta en el punto de almendra, aquí. Voy a volver a hacer la cadena al aire y pincho en el arco de este grupito de 2, cadena al aire, pincho en la unión de los 2 grupitos, cadena al aire nuevamente, en el arco, estoy repitiendo lo que hice de este lado, cadena al aire y pincho
en el punto almendra. Vuelvo a hacer cadena al aire y directamente salto a la vareta que inicia con la espalda. Y otra vez se vuelve a repetir punto sobre punto. Entonces esta hilera va a terminar de cerrar esa unión que hicimos de la manga, y esto mismo que hice acá lo voy a hacer en la otra manga. Son estas 5 varetitas más las que terminan aquí en esta orilla. De ahora en más repetir todo este largo hasta darle el largo que yo quiero para mi chaqueta. Bueno, así es la unión, así que ahora voy a tejer unas cuantas hileras ida y vuelta con este caladito y luego les cuento cómo hago el faldoncito. Si ven acá, aunque está pata para arriba, acá yo ya hice mis hileras rectas, ¿ven? No tiene ningún tipo de aumento. Voy a volver a repetir, yo tejí 2 hileras más, después de la segunda hilera que unimos y emparejamos aquí. Hice 2 hileras más y voy a volver a repetir esta franja de colores. De la misma manera que hicimos acá, lo voy a repetir acá. Voy a empezar con estos colores, así como fui escalonando, y de la misma forma lo voy a hacer en esta hilera. Voy a empezar con el amarillo, como empecé arriba en el canesú. Entro por aquí, engancho mi hilo de color. Este no lo corto para después seguir tejiendo. Hago un punto bajo, 2 cadenitas. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos cuando combiné acá los colores. Y acá voy a hacer una cadenita y un punto bajo. Una cadena y un punto bajo. Si recuerdan que iba el punto bajo donde está la cadenita de la hilera anterior. Y la cadena queda sobre la vareta de la hilera anterior. Así yo cuando empiece de nuevo mi nueva hilera, la vareta va a ir sobre la cadenita, sobre esta cadenita. Bueno, de esta forma es como hicimos antes en el canesú. Voy a repetir, pero porque a mí me gusta, yo quería combinar estos colores más abajo cuando haga el faldón. Entonces vuelvo a repetir esta hilera de colores de la misma manera que hice acá, para luego volver a hacer mi faldón con estos colores ya directamente. Pero eso es a gusto, como siempre les digo. Ustedes si van a elegir un color y lo quieren hacer, lo pueden hacer directamente con el mismo color. No necesariamente tienen que combinar como combino yo. Pero bueno, es una idea más. Yo me voy a quedar tejiendo esto, el largo que a mí me guste. Por lo menos voy a repetir todos estos colores. Y ya después mido a ver si me gusta, como para comenzar con mi faldón. Acá yo repetí mi hilera de colores, como hice acá arriba en el canesú. Y le di, les voy a mostrar, desde la sisa unos 12 centímetros. Y ahora voy a hacerle este motivo que veníamos haciendo de las almendras, combinado con la rejillita, pero ya integro directamente estos 4 colores. Y yo le voy a dar un largo a mi chaleco aproximadamente de 37 centímetros de largo al faldón. ¿Y cómo lo voy a hacer? Les voy a hacer un pedacito aquí, cómo voy a repartir. Ustedes se van a fijar, si quieren repartir de la misma manera, van a tener que sacar la cuenta cuántos motivos le entrarán en total del ancho de este chaleco. Si no se lo quieren hacer, hacen directamente rejillita o algún otro dibujo que a ustedes les guste. Acá voy a hacer una cadenita y en el arquito donde está la vareta voy a hacer como veníamos haciendo, ahí. Ven, yo ya comienzo con mis colores. Yo le voy a dar unas 5 o 6 hileras con esta misma cantidad de puntos. Acá hago la cadenita y la vareta, como veníamos haciendo. Y luego, después de cada 5 o 6, depende como uno lo quiera de ancho, al faldón, el evasé que quiera cada uno conseguirle, o si no, lo hacen directamente recto, como les decía antes. Yo le voy a ir aumentando cada, no sé, 6 hileras. Eso cuando llegue el momento, cuando haga mis 6 hileras, de ahí me fijo cada cuánto le voy a ir aumentando un par de puntos. Así se va ensanchando. Entonces yo voy a hacer así. El motivo de orillo, que serían las 2 almendras, 2 varetitas solas aquí. Voy a saltar una vareta de estas, o sea, salto este arquito y en el próximo vuelvo a hacer esas 2 almendras, ese motivo de estos 2 puntitos tan bonitos juntos. Hago las 3 cadenitas que llevan en el arco para separar una de otra, ahí, y lo cierro, ahí. Ahora, vuelvo a tomar la lazada, salto esta vareta o este arquito que tengo acá de color y me voy a la otra. Y vuelvo a repetir esas 2 varetitas que me forman la rejilla. ¿Ven?
De esto se va a tratar esta hilera. Y esta misma, así como está este dibujo, la voy a repetir unas 4, 5, 6 hileras. Voy a ver cuánto y si me gusta cómo va quedando. No lo voy a hacer recto porque a mí me gusta que el faldón de los chalecos tengan, o la parte baja del chaleco, tengan un poquito de base, que no sea recto. Bueno, este va a ser el dibujo que va a tener. Conté cuántas rejillitas entraban y cómo entraba mi diseño, este dibujito aquí en 95 varetas en todo el ancho de mi chaleco, y bueno, los repartí y me quedó este dibujo tan bonito. Yo me voy a quedar tejiendo estas hileras y luego les cuento cómo voy a ir haciendo el aumento para este dibujo que estoy formando en mi chaleco. Ahí, lo voy a cerrar, lo voy a girar para mostrarles cómo va a quedar. Esto se va a ir por un largo de 5 o 6 hileras, más o menos, aproximadamente. El mismo dibujo. Cuando llegue a esa cantidad de hileras, luego le voy a ir aumentando, para que no me quede la parte baja del chaleco recta. Yo no lo quiero recto. Si ustedes quieren hacerse su chalequito recto, bien, lo hacen, pueden copiar este dibujo o el que ustedes quieran, o simplemente seguir con estas rejillas que quedan muy bonito y seguir combinando líneas así con colores y nada más. Yo opté por usar solamente estos 4 colores que venía combinando, que va a ser todo el largo de la falda. Bueno, cuando haga esas hileras les muestro después mi adelanto y les cuento cómo vamos a ir aumentándolo. Acá les muestro cómo quedó. Les hice 5 hileras con este color, que es uno de los colores que empleé. Y ahora en el segundo color le voy a hacer un aumento en las rejillas. ¿Ven qué bonito que queda? Yo le voy a hacer un aumento, les voy a mostrar, es muy simple. Le voy a hacer 5 hileras como hice acá, con este amarillo clarito. Le voy a hacer con este gris, que es un gris, un pastel muy bonito. Le voy a hacer otras 5 hileras. Luego, por ejemplo, este es el otro color que utilicé, 5 hileras. Y cada vez que inicio con un color, voy a iniciar con un aumento. Los aumentos van a ser así. Yo voy a levantar nuevamente las 3 cadenas para hacer este punto. Esto se repite a lo largo de todo el trabajo. Las 3 cadenitas. Y nuevamente esta almendrita. Ahí. Acá voy a cerrarlo el puntito ahí. Acá nos tocaría hacer la vareta. Si ven, yo hice vareta sobre vareta. Bueno, acá voy a hacer mi vareta. Ahí. Voy a hacer una cadenita al aire y el aumento va a venir aquí en el medio. Donde está la cadenita que está entre vareta y vareta. Bueno, ahí voy a hacer una vareta, cadenita al aire y otra vareta sobre la vareta anterior. Este va a ser mi aumento. Por 5 hileras lo voy a tejer así como se presenta. Vareta, cadena, vareta, cadena, vareta. Y luego viene las dos almendritas, ¿sí? Esto no cambia para nada. Este punto se mantiene tal cual lo hemos venido haciendo durante todo este trabajo. Ahí. Entonces aquí ya empieza a aumentar para que haga un pequeño base, la parte baja del chaleco o el faldón, como le digo también. Acá lo cierro y acá vuelvo a hacer ese aumento. Vareta, cadena, paso por el medio del arquito, hago mi aumento y vuelvo a hacer vareta sobre vareta. En la próxima hilera respetamos vareta sobre vareta. Todo a lo largo, por 5 hileras, vamos a hacer este trabajo. Me voy a quedar tejiendo y luego les muestro cómo queda. Acá estamos y no se asusten. Les voy a mostrar parte por parte, igual todavía faltan cosas para terminar. Lo ven muy avanzado, pero bueno. En principio mostrarles las franjas, cómo las fui haciendo. Miren, acá había hecho 5 motivos, en este 6, en este 7, pero en el último no hice 8 porque le hice 5 motivos y le agregué 2 hileras de abanico. Este abanico está hecho en 2 hileras. Miren qué bonito y ultra femenino, queda muy bonito. Entonces, como yo les decía, cómo iba a ir aumentando, ahí les voy a mostrar. En este habíamos hecho 2 varetas y el motivo de las 2 almendritas. En el segundo color yo les dije que por color le iba a ir aumentando. Le aumenté una vareta que se la tejí aquí en el medio, ¿ven?
y siempre separado por una cadenita. Entonces este color ya pasó a tener 3 varetas de separación entre un motivo y el otro. En el verde ya le aumenté, donde me quedaba la vareta en el medio, le agregué 2, también separadas por una cadenita. Se lo voy a poner patas para arriba para que puedan verlo mejor, ¿ven? Acá le agregué en el medio 1, cuando terminé mis hileras le agregué 2 en este color, acá. Y ahí continué con 7 hileras. En este hice 2 hileras con la misma cantidad de puntos que con este color, y recién en estas últimas 3 es donde le agregué una vareta más, ¿ven? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 varetas. En esta tengo 4, en esta tengo 3 y en esta tengo 2. Entonces, de a poquito le fui aumentando un poco, porque ustedes saben que a mí me gustan con ese pequeño evasé que se amplíe un poco en la parte baja de las prendas, porque a mí en lo personal me gusta así. Si ustedes quieren hacerlo recto, bueno, respetan la medida que tengan del contorno de busto, el contorno de pecho, y lo hacen sin ningún tipo de aumento, lo hacen recto. Si la quieren hacer chaquetita, ya saben, lo hacen con hileras menos. Si le quieren agregar una cintura, le pueden agregar una cintura. Eso es siempre a gusto y como ustedes se sientan cómodas con sus prendas. Otra cosa que terminé, que la vamos a ver ahora, es la manga. Le repetí, el mismo abanico con un punto menos porque es más pequeño. Solamente tiene, que yo ya se los voy a mostrar en la otra manga, lo vamos a hacer ahora. Tiene una vueltita de puntos bajos y cadena y el abanico. Si a alguno de ustedes les gusta y lo quiere hacer manga larga, manga 3/4 o una manga un poquito más larga que esta, también es muy fácil de agregar hileras y repartir. Y este borde, que es una especie de cordón que se ha formado divino, acá tengo puntos bajos. Yo ya les voy a explicar cómo hice esta parte. Y le hice un cangrejo que es diferente al que comúnmente conocemos. Este tiene un detallito más que le da esa forma preciosa. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo. Yo quería mostrarles cómo lo adelanté. Ahora, vamos a empezar por la parte de la vista. Miren, acá estoy haciendo mi punto cangrejo que comencé aquí. Si los que saben, los que están ávidos con el crochet, ya saben que se teje el cangrejo para atrás, ¿verdad? Venimos de izquierda a derecha los que somos diestros, ¿ven? Bueno, para los principiantes les cuento que se teje para atrás. Entonces yo comencé desde este lado, di toda la vuelta del cuello y bajé, y acá estoy por terminar. Pero antes que eso le hice, les cuento acá. En la primera hilera hice un punto bajo y 2 cadenas, un punto bajo y 2 cadenas, todo alrededor, punto por punto, ¿ven? Un punto bajo y 2 cadenas. Si ustedes a este punto les salió un poquitito más largo, o depende en la mano de cómo uno teja, le pueden llegar a hacer hasta 3 cadenitas. No se hagan problema, no es tan exacto. Entonces, un punto bajo, 2 cadenas o 3 si es necesario, todo alrededor. Una vez que llegamos a este extremo, volvemos con puntos bajos. Volvemos todo punto bajo. Si ustedes ven, tiene 1, 2, 3 hileras de puntos bajos. Primero los arquitos de punto bajo y cadena. Voy con punto bajo, vuelvo con punto bajo, voy con punto bajo y vuelvo con punto cangrejo. Fácil. Esto es muy fácil, por eso lo adelanté y no lo mostré. Y ahora, el punto cangrejo, lo que tiene de diferente este punto cangrejo, normalmente lo hacemos aquí, en este punto de orillo. Miren, les voy a hacer un pedacito para que vean cómo comúnmente se hace el punto cangrejo. Lo hacemos siempre en la orillita. Si ustedes notan la diferencia, queda chiquitito, ¿ven? Es una torzada muy pequeña. Bueno, yo lo que quise hacer en este saco, ahí lo destejí, es tomar un punto, pero de la hilera anterior, no el de la orilla, sino el de la hilera anterior, aquí, que se ve. Pinchamos en la hilera anterior, traemos la hebra y cerramos. Pinchamos en la hilera anterior, traigo la hebra y cierro.
así se me va haciendo un cordón un poquito más ancho y queda realmente muy bonito. Bueno, si en otros videos me han escuchado decirles que punto cangrejo se hace de varias maneras, esta es una más. Tenemos el finito que siempre hacemos en la orilla y ahora estamos aprendiendo este que se hace en una hilera anterior. No lo estoy tomando desde aquí, sino desde la hilera anterior. Entonces queda esa formita como un cordoncito muy marcado y queda realmente precioso. Bueno, yo guardé este tramito pequeño para mostrarles y enseñarles cómo hacer este punto cangrejo un poquito más ancho. Era muy poquito porque en realidad es fácil. Este último, lo que hago, acá me quedé justo en la orilla, pero yo trato de no dejar el nudo aquí en la orillita, así que bueno, voy a cortar un poquito largo, voy a tirar, no le voy a hacer el nudo porque me lo voy a traer para atrás nuevamente para que ese nudo no quede ahí y se note, porque si no le queda como un bodoquito ahí en el extremo. Ahí está, ¿ven? Entonces lo escondí, no le hice nudito, el nudo se lo voy a hacer por acá atrás, ahí emparejo un poco, bueno, y me voy a ir llevando esta lanita y la voy a ir escondiendo. Eso por un lado. Esto quedó punto bajo, 2 o 3 cadenas, punto bajo, una hilera de punto bajo de ida, una de vuelta, una de ida y vuelvo con el cangrejo tomado en la hilera anterior. Hasta ahí va todo lo que es la vista. Acá, como hice el borde de abanicos, vamos a comenzar en este extremo y vamos a comenzar desde el borde, desde aquí. Apenas la primera hilera de punto bajo, acá vamos a pinchar y nos vamos a ir con un punto bajo en el arquito que ahora se los voy a mostrar cómo hacerlo. Y vamos a pinchar un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Vamos a saltar con 2 cadenitas y vamos a pinchar el primer abanico, que son de 6 varetas, en la varetita que nos va a quedar aquí al medio. Miren, yo les voy a mostrar acá. Acá ya está adelantado, obviamente. Punto bajo, cadena, punto bajo, 2 cadenitas y voy a saltar a la vareta que tengo en el medio. Si recuerdan, acá teníamos 5. Bueno, en la vareta del medio vamos a pinchar una vareta, una cadena, una vareta, una cadena por 6 veces. Acá lo voy a enganchar de nuevo, lo voy a hacer. Vamos a hacer así. Tengo 2 cadenas al aire y hacemos así. Un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Están pinchaditos aquí donde está el motivo de las almendras. Salto con 2 cadenas. Y me voy a contar 1, 2, en la tercera, o sea, la del medio, la vareta del medio, acá voy a hacer una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, sí, así por 6 veces, una vareta, una cadena, y le vamos a dejar ese espacio de una cadena entre vareta y vareta. Tengo 3, 5 y mi última vareta. Ahora salto con 2 cadenitas y vuelvo de nuevo al motivo de las 2 almendras. Bueno, acá hago punto bajo, cadena, punto bajo. Este trabajo lo vamos a hacer por todo el largo de lo que es el borde del chaleco. Vuelvo a levantar 2 cadenitas y nuevamente en la vareta del medio de esta hilera anterior, acá otra vez hago mis 6 varetas, el abanico de 6 varetas que están separadas una de otra con una cadenita. Esta es la base para el abanico más grande porque se consta de 2 hileras, 1, 2, 3, 4, 5, una cadena y una vareta, 6. 2 cadenas al aire y vuelvo a saltar al motivo de las 2 almendras. Punto bajo, cadena, punto bajo y acá en este punto que sigue hago un punto corrido. Hago una cadenita y voy a cortar esta hebra. No voy a volver para terminar los abanicos. Tiro y ajusto. Comienzo de nuevo en este extremo con esta parte del abanico. Y va a ser así. Vamos a empezar con un punto bajo y 2 cadenitas. Y ya les muestro cómo veníamos tejiendo. Vamos a hacer así. Como yo comencé acá con 2 cadenitas y salté con una vareta a la primer vareta del abanico anterior, de este que hicimos de 6 varetas.
Bueno, yo di toda la vuelta y me encuentro acá, ya con mi abanico bastante avanzado. Entonces, yo les muestro esta parte cómo inicia, pero lo van a ver completo en estos 3 que faltan. Vamos a hacer así. Una vez que pinchamos así con punto bajo en el medio de este punto bajo, cadena y punto bajo que hicimos aquí, vamos a tomar una lazada y vamos a hacer la vareta acá, sobre la primera vareta del abanico anterior. Ahí. Ahí. Voy a hacer 2 cadenitas y vuelvo a la vareta y hago un picot. Un picot de 2 cadenitas y punto bajo, no hago punto corrido. Ahí. Entonces acá lo que le voy a agregar es una cadenita. Vuelvo a tomar lazada y me voy a la segunda vareta. Hago una vareta, 2 cadenitas al aire, vuelvo a esa vareta y hago un punto bajo. O sea que hago mi picot con punto bajo. Una cadenita al aire y vuelvo a hacer una vareta sobre la vareta anterior. Ahí. 2 cadenitas, formo el picot, una cadenita y vuelvo a hacer vareta. 2 cadenitas, picot, una cadenita y vuelvo a hacer vareta. Esto es el trabajo de toda esta hilera, pero se los voy a mostrar bien cómo engancharlo cuando sigue de largo. Hago la cadenita y hago mi última vareta de este abanico. Hago el picot, ahí, y no hago cadenita aquí. Aquí directamente pincho en este arquito pequeño que hicimos en la hilera anterior, punto bajo, cadena, punto bajo. Bueno, ahí hago un punto bajo. Ahora, pincho de nuevo en el arco que viene en este abanico nuevo, vuelvo a repetir exactamente lo mismo. 2 cadenitas, picot, cadenita. Voy a la otra vareta, 2 cadenitas, formo el picot, una cadenita al aire y así hasta terminar estos abanicos. Es fácil, hay que prestar atención y hacemos un abanico divino. Si a ustedes les gustan los bordes de las prendas con abanicos, que la verdad quedan hiper femeninos, quedan muy bonitos y cambian la forma de un trabajo tan simple como un chaleco. La verdad que vale la pena. Miren qué bonito. Bueno, acá me encuentro de nuevo con este mini arquito chiquitito y hago un punto bajo. Acá no hago cadenita. Y nuevamente acá tengo el último. Lo que les quiero mostrar en el último es cómo lo cerramos, como cuando inició con 2 cadenitas. Acá tengo la última. Miren, recuerdan que yo les mostré que acá hay 2 cadenitas y el picot en la primera vareta. Bueno, acá voy a hacer el picot en la última. Ahí hice las 2 cadenitas y hago 2 cadenitas como en el inicio y voy a pinchar aquí en el medio donde terminé con el punto corrido. Bueno, ahí mismo hago un punto corrido, hago una cadenita más para hacer nudito y listo. Con esto terminamos. Tiro, ajusto y me quedan estas hebras para esconder. Miren qué cosa más bonita. Yo les mostré estos 3, pero es exactamente lo mismo todo a lo largo del faldón de mi chaleco. Bueno, me quedan esconder un montón de hebras y ahora les voy a mostrar cómo combinamos estos 6 abanicos en la manga también. Y ahora les voy a mostrar acá cómo hacemos esos arquitos. Punto bajo, cadena, punto bajo. A mí, para mi manga, me llevó 6 abanicos, pero eso también depende, cuando ustedes se los prueben, cómo les queda la manga. Les puede llevar uno más, les puede llevar uno menos. Yo antes había hecho 7, no me gustó cómo me quedaba, entonces lo desarmé, hice 6. Por eso les digo, se lo tienen que probar y ver que les calce, que les vaya bien, que les vaya como a ustedes les gusta. Entonces, voy a empezar acá abajo. Y ya terminamos, esto ya se termina. Después queda, yo lo coloco en mi placa de tergopol con un poco de apresto, porque los que me conocen saben que yo no plancho. Así que lo pincho con alfileres y apresto. Lo dejo ahí un día, una tardecita y queda fantástico. Bueno,
Acá inicio con una cadenita y me hago un punto bajo. Voy a hacer una cadenita. Acá tengo justo el punto almendra, entonces aquí yo voy a hacer dos cadenitas. Y salto aquí a donde está la unión de uno y otro. Acá tengo uno, pero ¿qué pasa? Es justo el extremo, así que con una cadenita me va a alcanzar. Por eso siempre les digo, no es rígido mi crochet. Yo no lo hago rígido porque si no, si empezamos tenemos que sacar cuentas, ser muy excesivos con los cálculos. Muchas veces la gente se desanima y yo lo que quiero es que se animen, que se tiren, que hagan, que si no salió, bueno, lo destejemos y volvemos a hacerlo. No tenerle miedo, hay que jugar y divertirse. Punto bajo, cadena, punto bajo. El crochet da para eso, se puede permitir un montón de cosas porque lo podemos adaptar continuamente a todo. No se olviden que es un trabajo artesanal. Miren lo que voy haciendo. Acá le hice dos cadenitas. Acá hice una. Punto bajo, cadena, punto bajo. Cadena, punto bajo, cadena, punto bajo. Estoy haciendo entre medio de cada vareta de mi punto rejilla, estoy haciendo un punto bajo. Y donde me toca la vareta hago una cadenita. Entonces estoy haciendo la base para hacer mis 6 abanicos. En realidad es relativo a la cantidad de puntos que tenga, porque yo sí o sí voy a tejerle 6 abanicos, porque anteriormente tejí 7 y no me gustó. Entonces adapté mis 6 abanicos a la cantidad de puntos que tengo en mi base. Así que fíjense que no es tan rígido de decir, bueno, voy a sacar estos cálculos, tienen que ser exactos, o por lo menos yo me manejo así y la verdad que hace más de 40 años que tejo y siempre me divierto. Cuando algo no sale muy bien y bueno, lo destejo y lo vuelvo a tejer de nuevo. Y como soy muy cabeza dura, hasta que no me sale, no paro. Así que bueno, por lo menos disfruto muchísimo mi tejido y sé que se puede lograr tranquilamente. Bueno, acá voy llegando a dar toda la vuelta. Aquí, acá les dije que hacía 1 porque me encontraba con el extremo. Y en esta hacía 2 porque acá sí lo amerita, que es un poquito más largo el camino, el trayecto. Bueno, cierro esta hilera con un punto corrido. Ahí, voy a tirar un poquito para mostrarles algo. Acá yo tengo que calcular que tienen que entrar 3 abanicos y 3 de este lado. Y ya se los voy a mostrar. ¿Ven? Acá hice mis 3 abanicos. ¿Y cómo comencé? Comencé con punto bajo, cadenita y salté 2 arcos. En el tercer arco hice vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena, pero hice 5 varetas. En el orillo de mi chaleco hice 6, pero como la manga es más pequeño, yo solamente le saqué una varetita para que no sea tan grande el abanico, porque es una manga. Y se repite el mismo abanico, solo que tiene 5 varetas. Entonces salto 2 arquitos y en la tercera hago 5. Si a ustedes les toca que en vez de saltar 2 arquitos tengo que saltar uno más, es lo que les comentaba recién, no se hagan problemas, lo pueden saltar, no pasa nada, el trabajo va a salir igual. Y bueno, si son demasiado estrictas con su tejido o estrictos, y bueno, está bien, saquen la cuenta, calculen bien, está muy bien también. Obviamente que cada uno hace lo que puede y como puede. Acá tengo un punto bajo, una cadena y voy a hacer salto 1, 2, en mi tercer arco hago una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una más y tengo los 5, una cadena. Ahí tengo mis 5 varetas. Voy a saltar 1, 2 arcos, un punto bajo, una cadena. Si ustedes quieren pueden marcar, tengo 2 arcos, en el tercero iría mi tercer arco de este lado y salto 2 arcos, o sea, ustedes pueden marcar dónde iría cada abanico con un marcador. Marcan, bueno, acá puse el primero, a ver, voy a saltar 2, acá va a ir el segundo, por ejemplo, ¿no? Les muestro, voy a saltar 2 y acá iría el tercero, o acá iría el tercero, le marqué 3 arquitos, ¿ves? Yo salto 2 arquitos y acá iría el tercero.
Ustedes si quieren lo marcan. Si son así audaces como yo, que voy más o menos calculo y lo hago, está bárbaro también porque lo pueden hacer. Bueno, voy a saltar 1, 2, acá en el tercero voy a volver a hacer ese juego de 5 varetas. Ya hice mi cadena y ahí va de nuevo, 1, 2, con cadena de por medio, y la quinta. Acá va mi otra cadenita, voy a saltar 1, 2, en el tercero hago el punto bajo, ahí. ¿Ven? Yo ya hice 2 y ahora 1, 2 y acá en este voy a hacer el tercero. No tiene gran ciencia. Es cuestión de jugar y divertirse, como les digo siempre. Ahí voy a hacer mi tercer abanico. O la base para el abanico, porque en realidad le falta una hilera más que lo termina. Termina de formarlo. Acá tengo 5, una cadenita, 1, 2 y hago el punto bajo. Ahí está más o menos lo que yo había calculado y me salió perfecto. Ahora me voy del otro lado y me voy a quedar haciendo estos 3 que me faltan. Cuando llegue aquí les cuento cómo terminamos estos divinos abanicos. Bueno, acá voy a hacer un punto bajo, acá cerré la hilera yo. Y voy a hacer, no hago cadena, hago directamente una vareta, vuelvo a hacer el picot como hicimos con el abanico de abajo del faldón. Y voy a hacer una vareta, ya no le hago la cadenita, no estoy extendiendo el abanico, solamente el picot, vareta, picot y vareta. No le hago la cadenita en el medio como hice en el de abajo, porque yo los estoy haciendo un poco más pequeñines, muy poco, nada más. Entonces hago el picot y la vareta directamente. Hago el picot y de esto se trata esta hilera, no tiene ninguna ciencia. No hacemos cadenitas de por medio para no hacerlo más grande al abanico. Yo lo quería un poquitín más pequeñito porque es para la manga. Donde está el punto bajo, hago un punto bajo. Cuando termino el picot, directamente el punto bajo. Y de aquí mismo me voy a la vareta del abanico que viene y hago nuevamente vareta y picot de 2 cadenitas con punto bajo, cerrado con punto bajo. Ahí, 2 cadenitas y lo cierro. Me voy al lado, vareta, 2 cadenitas y lo cierro. Lo mismo que hicimos abajo, con la diferencia que no lleva cadenita de por medio. ¿Ven? Es más chiquito. Es igual, pero al tener una vareta menos y no tener tanta cadenita, entonces lo hace justo para el tamaño de mi manga. Si ustedes lo quieren hacer más grande, obviamente, como siempre les digo, jueguen, diviértanse, creando algo más, agregándole los detalles que a ustedes les gusta. Si quieren agregarle más manga, ya les dije, le agregan más. Bueno, esto ya se los mostré, así que yo me voy a quedar tejiendo, terminando estos abanicos divinos y ya les muestro cómo queda terminada esta belleza. Acá ya terminé con los abanicos, con un punto bajo, punto corrido, corto, escondemos todas las hebras y listo, terminamos con este chaleco divino. Quiero agradecerles, como siempre, porque sus mensajes son siempre una maravilla, uno más hermoso que otro. Gracias por todo el cariño que nos dan. Y recordarles de suscribirse, bueno, el dedito para arriba, buena onda como siempre digo. Si quieren compartir nuestros videos, también bienvenido sea, nos encantaría y ayudaría a conocer un poco más de nuestro canal, de nuestro rincón de arte. Y como siempre, agradecerles si pasan por nuestro Facebook. Por lo general estoy en el Facebook contestando muchísimas de sus dudas, compartiendo fotos de los trabajos que están haciendo desde nuestro canal, que la verdad que es maravilloso, a mí me llena el alma, muy alegre por eso. Y también estamos en Instagram, si nos quieren pasar a visitar, vamos subiendo cositas y compartiendo con ustedes, siempre compartiendo con mucho cariño. Les dejo un beso enorme. Nos vemos en el próximo.